¿Qué tal, amigos? Bueno, se disputó el Campeonato de España de Ciclismo de Ruta. Antiguamente se llamaba a fondo en carretera y ha sido un joven corredor a la vez de 23 años, integrante del plantel de Movistar, Oyer Lazcano, quien ha conseguido la victoria y se ha endosado el maillot de campeón nacional, el maillot rojo Igualda, tomando el relevo de Carlos Rodríguez. Digamos que así a priori, máxime si vemos ese podio, ¿eh? Ahí lo tenéis con Oyer Lazcano, con Juan Ayuso y con Alex Aramburu. Estaríamos hablando de una nueva etapa en el ciclismo español. Y es verdad que lo estamos haciendo. También es verdad que había otros corredores ausentes y entre ellos el que el año pasado se proclamaba campeón de España, Carlos Rodríguez, quien en un recorrido también exigente, entonces en Palma de Mallorca, consiguió imponerse a equipos y formaciones mucho más poderosas, que son una de las razones por las que hoy Ayuso no ha podido ser campeón de España y sí lo ha sido Oyer Lazcano. Ojo, una de las razones. El joven corredor a la vez de Movistar ha soltado un ataque a 25 kilómetros de meta impresionante, espectacular, se ha ido solo. Ha superado incluso el minuto de diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores y ha llegado a la meta solo con 6 segundos por delante de Ayuso y de Aramburu, pero ha demostrado que es un corredor de un fuste y de una categoría extraordinaria, ¿no? Bueno, como Carlos Rodríguez, que no está ausente hoy porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Los campeonatos interesan a quien interesa y a los equipos que tienen líderes para el Tour de Francia les interesa mucho más estar concentrados en altitud, preparar a conciencia la grande bucle que empieza el próximo sábado y no perder el tiempo, entre comillas, en fruslerías de este tipo. Bueno, entiéndaseme, ¿eh? Lo de perder el tiempo significa que son carreras menores. Luego hay otra historia paralela, ¿no? Y es que a todo el mundo le gusta ser campeón de España, pero en cierto modo menos a algunos equipos, que prefieren que sus estrellas lleven el maillot del equipo y no verse difuminado con los maillots de otros, de sus escuadras respectivas, y además viéndose muy poco, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esa polémica, porque en el fondo lo que subyace es la imperiosa necesidad, creo yo, de ubicar los campeonatos nacionales en fechas diferentes. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Si al final las estrellas, no hablo ya del campeonato nacional, que ha tenido una participación magnífica, hablo en general. Si en muchos de los países las estrellas no compiten en la prueba, entonces el campeonato mundial está descafeinado, el campeonato nacional está descafeinado, no es absolutamente light. Afortunadamente en España había una participación soberbia. Había 190 corredores en la salida de un escenario formidable. El monasterio del Escorial, que guarda ahí los sepulcros de tantos reyes de España, que es una de las grandes maravillas, patrimonio de la humanidad, erigido en el siglo XVI por Felipe II, lugar de retiro. Bueno, era el escenario fabuloso, junto con la Sierra de Guadarrama, todo ello, ¿no? Un recorrido también de 186 kilómetros, bastante exigente, bastante duro, en el que podía pasar de todo. Podía ser que algunos de los favoritos, empezando por Juan Ayuso, sobre quien caía esa responsabilidad, o Jesús Herrada, permanentemente presente, un veterano como Luis León Sánchez, o algunos otros pudieran conseguir la victoria un poco por sorpresa, y entiéndaseme, no porque no fueran favoritos, sino porque este campeonato era muy difícil de ganar, cuando enfrente había formaciones como Movistar que alineaba a 12 corredores o incluso el muy combativo Ken Pharma que alineaba a 15 ciclistas. Son buenos ciclistas en algunos de los casos, ¿no? Todo eso era un hándicap, pero es verdad que el recorrido con el doble ascenso al Alto de la Cruz Verde, con el paso y la subida durísima de Fresnedillas, etcétera, junto con el tramo final adoquinado que conducía a la línea de meta en la Herrería del Bosque, pues eso eran territorios como para que los mejores se exhibiesen. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en este campeonato? Que se han juntado la cantidad y la calidad. Es decir, ha ganado Movistar porque tenía 12 corredores, pero ha ganado Movistar porque tuvo a la inmensa mayoría de ellos en cabeza, a los hombres más importantes controlando y haciendo la fuga, y al corredor posible más en forma del equipo, en ausencia de Enric Mas, rematando la faena, ¿no? Quiero decir con esto, y volviendo al hilo argumental anterior, que aquí en España es verdad que no estaba Carlos Rodríguez, porque Ineos lo tiene concentrado de cara al Tour. Es verdad que no estaba Enric Mas, y sí se le había perdido algo en este campeonato, porque se podía adaptar perfectamente a sus características con esa llegada final, y no estaba algún otro corredor, pero por lo general Movistar alineaba a un 12 potentísimo, en Ken Pharma estaban prácticamente todos los corredores,
Había muchos y buenos corredores en el equipo de Caja Rural, que también ha estado especialmente activo. Hasta los del Burgos BH, en fin, todos superaban la decena de representantes, ¿no? Y por ahí aparecían 4 representantes de Cofidis, que guardó a Johnny Izaguirre para el Tour también. Aparecían solo 2 representantes del UAE, que eran Ayuso y Marc Soler. Y, en fin, aparecían 3 corredores, 2 en realidad, del equipo de la Astana, con la presencia de Luis León Sánchez y de Javier Romo, ¿no? Que se alinearon a última hora porque no estaba tan segura su comparecencia. Bueno, pues nos brindaron un campeonato magnífico, esa es la verdad. Magnífico con el ataque inicial de Carlos Verona y de Javier Romo. Verona corría en casa, es natural de San Lorenzo del Escorial, ha hecho un carrerón soberbio. Desgraciadamente al final no ha podido hacerse con alguna medalla que buscó hasta el último momento, pero en general el equipo Movistar hizo una carrera espléndida, porque a esa fuga de esos 2 hombres respondieron otros 9 con un contraataque que les permitió alcanzar al grupo de cabeza. Y ahí había nada menos que Gorka, Izaguirre, Carlos Verona, Gonzalo Serrano y Oyer Lazcano por parte del equipo de Movistar. Estaba el equipo del Ken Pharma con la presencia de su mejor corredor, que era el joven Raúl García Pierna, junto a Urco Berrade y a Pablo Castrillo. Estaban también Romo y el propio Luis León Sánchez, estaba Víctor de la Parte, en fin, había una representación magnífica de corredores, ¿no? No eran los mejores porque atrás se aguantaban, digamos, los que eran más favoritos de la carrera, posiblemente en el caso de Juan Ayuso y en el caso del propio Jesús Herrada, o en el caso de Aramburu, eran posiblemente también por su punch final en su vida de los corredores más significativos, llamados a pelear por las victorias, llamados a pelear por las medallas. Pero ahí hubo muchos kilómetros con esos 11 corredores de cabeza que combatieron valientemente, Barrenechea y Amezqueta, entre ellos como representantes del equipo del Caja Rural, haciendo una carrera superlativa, pero sin que llegaran a alcanzar nunca el minuto de referencias en relación al grupo de atrás, donde trabajaron los Euskaltel, que no tenían nadie, donde trabajó Cofidis para Jesús Herrada y donde mantuvieron esa diferencia que en un momento determinado una arrancada de Juan Ayuso propició que se recortara todavía más, ¿no? Pero justo en ese momento en el que el grupo principal con los favoritos, con algunos de los favoritos, podía llegar adelante, podía enlazar con el grupo cabecero, ataca Oyer Lazcano. Un ataque formidable, que no fue un demarraje seco y violento, sino un acelerón con esa potencia descomunal que tiene este corredor alavés, vitoriano, de 23 años, que mide casi 1,90, que este año había mostrado unas condiciones fantásticas ya haciendo segundo en la prueba de a través de Flandes, que ganó Christophe Laporte, y que ya había logrado también la victoria en la prueba francesa de los bucles de la Mayenne, ¿no? Tiene un corredor en auge, un corredor con una fuerza bruta descomunal y un corredor que además supo atacar en el momento oportuno para irse en solitario. Para cuando llegó Ayuso por detrás a ese grupo perseguidor y se formó otra vez un grupo muy selecto, ya había hecho camino Lazcano y supo convenientemente controlar la cabeza de carrera, muy ayudado por los Serrano, por los Izaguirre, por los Verona, que estuvieron enormes para paralizar cada uno de los ataques, también Aramburu, de los hombres que querían, lógicamente, enlazar arriba, especialmente Juan Ayuso y Jesús Herrada, que entre otros, también un valiente Barrenechea, estuvieron atacando constantemente, ¿no? Quiere decirse con esto que al final no pudieron, pero por los pelos, porque a pesar de que administraba más de 30 segundos a escasos 500 metros del final, ese tramo adoquinado, ese último esfuerzo que conducía a la herrería del bosque, ¿no? del monasterio, tramo muy empinado. Ahí estuvieron a punto de echárselo encima y la verdad es que Lazcano ganó con solo 6 segundos de ventaja sobre Ayuso y sobre Aramburu, poniendo el broche a un campeonato verdaderamente brillante, todo hay que decirlo, porque vale que no estuvieran algunos de los actores como Carlos Rodríguez y Enrique Mas. Bueno, a mí no me vale, sinceramente me hubiera gustado mucho que estuvieran y creo que en un campeonato nacional tienen que estar, salvo causa de fuerza mayor, a modo de lesiones y demás, todos los corredores. Pero también hay que entender que a los equipos no les paga nadie por ganar un campeonato
Y en algunos casos, en los equipos más modestos, siempre es un honor y un orgullo llevar ese maillot. No digo que no lo sea en los equipos más grandes, pero a veces, insisto, es un impedimento. Y sobre todo, no ese es el caso que se debate aquí, ¿no? Sino la nueva moda, entre comillas, los avances y la evolución del ciclismo que nos lleva efectivamente a lo que vemos, que los corredores que van a disputar el Tour, en la mayoría de los casos o en muchos casos, cada uno programa su calendario como lo estime oportuno, están concentrados en altitud en estas fechas próximas porque el martes o el miércoles están ya en Bilbao. Y lógicamente hay que bajar de altitud y tener unos días de acoplamiento para empezar el sábado el Tour de Francia. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia para tomar decisiones y tratar de variar eso. No soy yo nada optimista en este sentido porque llevamos así muchos años, pero es verdad que se ha acentuado mucho cada vez más esa nueva fórmula de entrenar de las grandes estrellas, de los grandes favoritos, y aunque hay excepciones en otros países, evidentemente que las hay, muchos corredores del Tour disputan los campeonatos nacionales, pues ya vemos que en otros casos no ocurre aquí. Y como lo que nos importa en este caso concreto es lo nuestro, es decir, que hoy no hubieran estado un par de actores tan importantes como eran Enric Mas o Johnny Zaguirre, o por supuesto Carlos Rodríguez, el actual campeón, pues nos queda... A mí me queda particularmente más sabor de boca, pero no en un sentido muy negativo tampoco, ¿no? Más en el sentido de decir, bueno, pues qué bonito hubiera sido todavía mayores el campeonato. Por otra parte, lo otro es insalvable. Lo otro perdura per secula seculorum, ¿no? Que haya equipos con 10 o con 15 corredores y que muchas veces las grandes figuras, lo contaba Alberto Contador, también le ha tocado pasar esto a Purito Rodríguez, la mayoría, Carlos Sastre, de los corredores que han brillado con luz propia, pues han corrido en el extranjero, con lo cual se van a ver siempre contra el equipo español. Recuerdo en ese sentido a dos personajes muy ilustres que fueron campeones de España. El primero, Luis Ocaña, que siendo corredor del Vic, equipo francés, pues corrió con su inseparable Luis Balaguer, un asturiano en el Campeonato de España, contra todo el equipo CAS. Y toda la vida dijo Ocaña que era la victoria más importante de su carrera, incluso superior a la del Tour de Francia, por lo que para él, que era un hombre muy tradicional y muy conservador, suponía llevar el maillot de campeón de España, pero sobre todo por haberlo logrado contra todo el equipo CAS. Julio, que era un equipo legendario de aquella época, ¿no? Julio Jiménez fue otro corredor que también corrió en el extranjero buena parte de su carrera, también entre el Ford y el Vic, y ganó un campeonato de España también al equipo CAS. Y esos corredores recuerdo en el campeonato nacional, estoy hablando de los años 70, hace ya medio siglo, de una manera muy especial, y eso seguirá pasando. Eso le ocurriría el año pasado a Carlos Rodríguez, cuando gana el campeonato nacional, y eso les ha ocurrido o les puede ocurrir a ciclistas venideros que van a correr en el extranjero. El caso de Juan Ayuso y el caso de Carlos Rodríguez. Bueno, volverá o vendrá a la disciplina del ciclismo español como Movistar, pero quiero decir que es bastante frecuente. Ese punto de épica también le da un morbo especial. Corren en desigualdad de condiciones, pero mira, Ayuso ha hecho un carrerón del que debería estar orgulloso y satisfecho. Hasta 4 veces atacó y las 4 veces se le secó a rueda a Aramburu, porque hay que reconocer que Movistar ha corrido, iba a decir como nunca, pero sobre todo con una seguridad, con una determinación y con un estado de forma bárbaro, ¿no? Han peleado incluso por intentar hacer el triple en el podio, ¿no? Completar el podio. No lo han podido porque efectivamente Ayuso ha hecho un carrerón. Bueno, ya sabía de entrada, primero, que pesaba sobre él la responsabilidad de que era un gran favorito y segundo, la sensación de que todo el equipo de Movistar y el resto de las escuadras también iban a correr precisamente para evitar que él o un omnipresente Herrada, Jesús Herrada, en los campeonatos nacionales, etcétera, pudieran tener esa oportunidad. Ha terminado segundo después de tantos ataques, después de abortar más de algún corte y de cerrar varios huecos, ha tenido todavía restos para demostrar lo que es un ganador. Cuando hablamos de Ayuso no estamos hablando solo de uno de los mejores corredores ya con 20 años del panorama ciclista internacional, estamos hablando con un ciclista que tiene remate, que tiene punch. Y hoy en esa durísima y empinada, adoquinada subida a la herrería, consiguió esa segunda plaza y consiguió la medalla de plata, que tal vez no le llene de satisfacción. Venía de favorito, un consciente de las dificultades para hacer el doblete y no ha podido ser, pero yo creo que en su foro interno se lleva la confirmación de que es un corredor especial y un corredor en estado de forma bárbaro que ya tendrá como objetivo prioritario y de mucha enjundia
la Vuelta Ciclista a España a partir del próximo mes de agosto. Entre tanto, nada, recordar cómo quedó la clasificación de este campeonato. Arriba del todo, Oyer Lazcano del Movistar, Ayuso entró a 6 segundos con Alex Aramburu, a 10 segundos Jesús Herrada, quinta plaza para un joven guipuzcoano de Tolosa, Gorka Solarrain, que terminó ahí en puesto de honor. A 12 segundos, corredor del equipo portugués. A 14 segundos entran Roger Adrià y Jordi López Caravaca. A 22, Carlos Gutiérrez ganándole in extremis a David González, dos corredores el primero del Club Ciclista Padrones y el segundo del Extremadura, que pelearon por el Campeonato de España élite. Corrían también, además de los profesionales del World Tour y de UCI Pro Tour, el resto de los equipos entre la categoría élite, por así denominarlo, y ahí hubo una pelea porque también medallas para ellos y les correspondieron ciertamente al octavo clasificado, Carlos Gutiérrez, al noveno David González y al veteranísimo Darío Gadeo, que también se mostró en los últimos kilómetros, un ataque ahí fantástico de Barrenechea, secundado por un Carlos Verona, quien hoy el municipio de San Lorenzo del Escorial le tiene que agradecer de una manera muy especial la magnífica carrera que ha realizado, pero sobre todo se la tiene que agradecer como así hizo un Oyer Lazcano, que es el nuevo campeón de España, que es un corredor con un futuro bárbaro, con un presente ya más que importante, como lo demuestran las 5 victorias que ha conseguido y lleva tan solo 2 años con los profesionales del equipo del Movistar. Un percherón, como decimos en el argot, un clasicómano importante, un trotón de muchos quilates y un ciclista que nos tiene que dar muchas alegrías. De momento se ha llevado la suya y particular también para el equipo Movistar 4 años después de conseguir el Campeonato de España. Así que para él, la enhorabuena. Y para el equipo Movistar, ojalá que sea un aliciente de cara a este Tour de Francia que nos espera a la vuelta de la esquina. Gracias, amigos. Gracias.